Luz y sal, reunir y servir. Tema de retiro formativo 110. Etapa continental. Sínodo 2023. 50 aniversario del equipo laico al servicio de la pastoral. Pentecostés 1972 al 2022. En septiembre del 2021, el Papa Francisco invitó a los católicos de todo el mundo a participar en un sínodo sobre la sinodalidad, un proceso de reflexión que va a llevar 2 años de la preparación para una asamblea general ordinaria del Sínodo de los Obispos que se va a llevar a cabo en octubre del 2023 y que tiene como tema por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Como todos sabemos, la sinodalidad es caminar juntos como pueblo de Dios. ¿Y cómo se va a llevar a cabo? Con la comunión, la participación y la misión que Cristo nos encomendó. Esta tarea aún está todavía muy lejos de concretarse, pero este recorrido para la celebración del sínodo ya comenzó y se realizará en 3 fases. Las diferentes fases del proceso sinodal van a hacer posible la escucha del pueblo de Dios y va a garantizar la participación de todos. Es un proceso que se va a involucrar en sinergia que quiere decir que es una acción conjunta para realizar una tarea. Así el pueblo de Dios primeramente se incluye, posteriormente el colegio episcopal, o sea el colegio de los obispos, y al obispo de Roma, cada uno según su propia función. Este camino hacia la 16ª Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos va a tener el siguiente itinerario. Primero, una apertura del sínodo que será en octubre del 2021 y que va a ser inaugurado, más bien que ya fue inaugurado por el Santo Padre el 10 de octubre. Número 2, la fase diocesana que va de octubre del 2021 a abril del 2022, una fase donde se consulta al pueblo de Dios con la finalidad de que todos puedan expresar sus vivencias, sus experiencias, y posterior a esta fase diocesana, cada diócesis va a enviar sus contribuciones a la conferencia episcopal. Y de aquí sigue la tercera fase, que es la fase de conferencias episcopales y sínodos de las iglesias orientales, un periodo de discernimiento donde los pastores se van a reunir en asamblea y van a enviar una redacción de síntesis a la Secretaría General del Sínodo. Y en el número 4 tenemos la fase continental que va de septiembre del 2022 a marzo del 2023, donde la Secretaría General del Sínodo publicará y enviará el primer Instrumentum Laboris, es decir, una herramienta o un utensilio que con el cual se va a llevar una tarea determinada. Esto va a ser en septiembre del 2022. La finalidad de esta fase es dialogar a nivel continental sobre el primer texto del Instrumentum Laboris con un acto de discernimiento a la luz de cada cultura, de las particularidades que tiene cada cultura y que son específicas de cada continente. Este discernimiento presinodal en las asambleas continentales terminarán con la redacción de un documento final que se va a enviar a la Secretaría General del Sínodo en marzo del 2023. Contemporáneamente a estas reuniones presinodales
se recomienda que se desarrollen asambleas de especialistas que puedan enviar sus contribuciones a la Secretaría General del Sínodo. Y finalmente, la fase de la Iglesia Universal en octubre del 2023. Y esta fase, en la Secretaría General del Sínodo, va a enviar el segundo Instrumentum Laboris a los participantes de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, según lo establecido en la Constitución Apostólica Episcopalis Communio, en octubre del 2023. Entonces, pues ya vimos que la finalidad de este sínodo es que todos los bautizados puedan tener esa aportación desde su experiencia, desde su cultura, desde su iglesia particular, y puedan contribuir hacia esa iglesia sinodal, ese caminar juntos donde cada quien pueda tener una participación hacia esta construcción del pueblo de Dios, hacia esta misión que Cristo nos encomendó y que podemos llevar juntos como Iglesia Universal. Que nadie quede excluido, que nadie quede fuera de este plan salvífico, y que podamos caminar juntos hacia el Padre como Él es su voluntad. Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Entonces estemos en oración constante para que pueda llevarse a cabo esta tarea en cada una de las fases, y pidamos la sabiduría del Espíritu Santo para que así sea. Vamos a hablar ahora de cómo se está llevando a cabo la tarea en nuestro continente. En América Latina, este proceso sinodal se está llevando a cabo a través del CELAM, el Consejo Episcopal Latinoamericano, que crea una comisión que se llama CELAM Camino al Sínodo y está coordinada por la Secretaría General del Sínodo. En este tiempo se ha ido realizando encuentros regionales con equipos animadores de las conferencias episcopales, que se han dividido en 4 bloques. El primer bloque ha sido Centroamérica y México. El segundo bloque fue Cono Sur. El Cono Sur, integrado por Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay. El tercero es los bolivarianos, y 4 el Caribe. Esta comisión CELAM Camino al Sínodo tiene 3 ámbitos de trabajo. El inciso A es el acompañamiento de las conferencias episcopales en la animación y ejecución de la fase diocesana y nacional. El inciso B, organización de la fase continental y la asamblea continental del sínodo. Inciso C, la implementación de un seminario permanente sobre la identidad y el horizonte pastoral del CELAM. El sínodo avanza. Podemos afirmar entonces con entusiasmo, un año después de su apertura, a lo largo de esta fase consultiva, que millones de personas de todo el mundo se han implicado en este sínodo. Algunos han participado en reuniones a nivel local, otros han colaborado en la animación y coordinación de algunas actividades, algunas otras apoyando con sus oraciones. Se ha puesto en marcha impulsados por el deseo de ayudar a encontrar la pregunta fundamental que guía todo el proceso: ¿cómo se realiza hoy ese caminar juntos que permita a la Iglesia anunciar el Evangelio? ¿Y qué pasos el Espíritu nos invita a dar para crecer como Iglesia sinodal? El documento preparatorio, el DP, ha alimentado el deseo de una Iglesia más sinodal. La sinodalidad que
deja de ser un concepto abstracto, adquiere una experiencia concreta. ¿Por qué? Porque está basado no en una teoría, sino en una práctica, en un hacer. Y entonces, quienes han saboreado ese sabor, quieren seguir haciendo este proceso y este caminar juntos. El Espíritu Santo nos pide que seamos más sinodales, que no dejemos fuera a nadie absolutamente, que seamos realmente esa iglesia universal. La experiencia de quienes participaron se tradujo en palabras, a través de aportaciones de comunidades y grupos que enviaron el resumen y transmitieron conferencias episcopales. Gracias a Dios la participación superó cualquier expectativa. Y entonces es así como la Secretaría del Sínodo recibió la síntesis de 112 de las 114 conferencias episcopales y de las 15 iglesias orientales católicas. También recibió reflexiones de 17 de los 23 dicasterios de la Curia Romana, así como las de superiores y superioras generales, institutos de vida consagrada, sociedades de vida apostólica, asociaciones, movimientos de fieles laicos, y se han recibido bastantes contribuciones. También la iniciativa del Sínodo Digital, ¿sí? Estos materiales se han distribuido a través de un grupo de expertos, obispos, sacerdotes, consagrados y consagradas, laicos y laicas de todos los continentes. Y entonces, después de su lectura, los expertos se reunieron con el equipo de redacción formados por el relator general, el secretario general del sínodo, los subsecretarios y oficiales de la Secretaría del Sínodo, para trabajar en oración y discernimiento para compartir los frutos de la lectura con miras a la redacción del documento en la etapa continental. Las citas así se intercalaron a lo largo de este documento y han dado aquí riqueza a los materiales recibidos, permitiendo que resuene la voz del pueblo de Dios en todas partes del mundo. Este proceso sinodal permite ese encuentro y diálogo, y la finalidad no es producir documentos, sino abrir un horizonte de esperanza para que la Iglesia pueda llevar a cabo su misión. Ante esta etapa continental del proceso sinodal, este documento reúne ciertos núcleos temáticos y ofrece a las iglesias locales la oportunidad de escucharse entre ellas. El hecho de querer aclarar la función de este documento nos permite destacar lo que este documento no es. No es un documento conclusivo porque aún falta todavía un camino por recorrer. El proceso está todavía muy lejos de finalizar. No es un informe de una encuesta sociológica. No ofrece indicaciones operativas de metas y objetivos. No es la elaboración de una visión teológica. Y para evitar malentendidos, es esencial tener en cuenta la naturaleza del documento, así como su estructura. El documento inicia con un capítulo que ofrece una narración de la experiencia de sinodalidad vivida a través de la consulta del pueblo de Dios, de iglesias particulares, del discernimiento de pastores y frutos más significativos, por lo que no ofrece una definición de sinodalidad en sentido estricto. Entonces expresa más bien el sentido compartido de la experiencia. Por eso decíamos, está basado en la experiencia de la sinodalidad vivida por los participantes, no en buscar teorías teológicas o filosóficas y plasmarlas en el documento. El segundo capítulo presenta un icono bíblico de la imagen de la tienda
basada con el libro de Isaías, donde nos dice, grita de júbilo, oh tú que estabas estéril y que no dabas a luz, grita de júbilo y alegría, tú que no esperabas, pues mira a los hijos de la abandonada, más numerosos que los de la casada, dice Yahvé. Ensancha el espacio de tu tienda, sin demoras despliega tus toldos, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, haciendo alusión al número extenso de personas al que llegará la Iglesia a través de la sinodalidad. Los frutos de la escucha del pueblo se estructuran en torno a 5 tensiones: la escucha a partir del deseo de inclusión radical, que nadie quede excluido; el impulso hacia la misión, que es una misión que los católicos quieren y desean llevar a cabo. El compromiso de llevar a cabo la misión requiere un estilo basado en la participación de los bautizados, la construcción de posibilidades concretas para vivir la comunión, la participación y misión, la liturgia, especialmente la liturgia eucarística, fuente y cumbre de la vida cristiana, que nos reúne a través de la palabra. Y por último, el 4º capítulo lanza una mirada al futuro, recurriendo a 2 elementos indispensables para avanzar en el camino: el espiritual, que contempla el horizonte de la conversión misionera, y el de la metodología para los próximos pasos de la etapa continental. Bien, pasamos al capítulo número 1, experiencia del proceso sinodal. Todas las síntesis que son enviadas por las iglesias de todo el mundo muestran un deseo de que una iglesia camine con Cristo, bajo la guía del Espíritu Santo, y que cumpla esta tarea que Jesús nos encomendó, la tarea de la evangelización. Esta experiencia sinodal va a despertar en los fieles la idea y el deseo de que se impliquen en la vida de la iglesia, en un compromiso con el mundo contemporáneo y en una acción pastoral. Esto nos lo dice la Conferencia Episcopal de Canadá. Los frutos, las semillas y las malas hierbas de la sinodalidad. Vamos a pasar a una parte difícil con la que se ha encontrado este proceso sinodal. En esta primera etapa del proceso sinodal, que ha producido abundantes frutos, nuevas semillas y que prometen un nuevo crecimiento, ha dado lugar a una experiencia de alegría en una época realmente muy complicada. Por ejemplo, así nos lo dice la Conferencia Episcopal de Zimbabue. Haití da voz a muchos. Las síntesis diocesanas expresan la alegría de quienes han podido participar en esta fase del sínodo. Por ejemplo, la diócesis de Ebibellín de Guinea Ecuatorial dice que esta experiencia de sinodal ha sido una de las más gratificantes que muchos han podido vivir en su vida cristiana. Este método ha permitido a muchos echar una mirada a la realidad de la vida de la iglesia y llamar por su nombre tanto a las luces como a esas sombras que existen. Sí, se constata una movilización del pueblo de Dios, la alegría de reunirse, de caminar juntos, de hablar libremente. Algunos cristianos se habían sentido como que alejados, como que excluidos de la iglesia, pero vuelven a sentirse parte de ella en esta fase de consulta. Esto nos lo comenta la Conferencia Episcopal de República Centroafricana. Muchos subrayan que era la primera vez que la iglesia les pedía su opinión y que deseaban continuar en ese camino de participación. Sin embargo, no faltan las dificultades que las síntesis no ocultan. ¿Por qué? Porque estas dificultades están vinculadas a esta fase de consulta. Por ejemplo, algunos hablaron de que era difícil por los tiempos que estamos viviendo de pandemia, la imposibilidad de organizar reuniones sinodales. En algunos lados también se habló de escepticismo, o escepticismo es de la no creencia, de ya no confiar en la eficacia real o la intención del proceso sinodal.
Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Canadá piensa que ya puede estar predeterminado el resultado, que ya no tiene sentido una fase de consulta. Numerosas síntesis mencionan temores, resistencias, por ejemplo, también por parte del clero. Clero son todos los religiosos, los que pertenecen a la iglesia, eh, a la iglesia, pero como en la vida consagrada. También la pasividad de los laicos y su miedo a expresarse. Sí, por ejemplo, varios informes diocesanos se quejan del débil involucramiento de los sacerdotes, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal de Chile. Por otro lado, se critica la distancia que se percibe entre el clero, los clérigos y los laicos. Sí, los que están consagrados y los que tienen una vida laical. Se mencionan los desafíos para los sacerdotes, la disminución de su número y de los voluntarios conducen a un agotamiento. Los sacerdotes también, por su parte, no se sienten escuchados y alguna vez ven cuestionado su ministerio. Se preguntan por qué cada vez menos hombres sienten un llamado, una vocación. Esto lo dijeron, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal de Austria. Un obstáculo importante para caminar juntos es el escándalo que ha habido de los abusos cometidos por parte de los clérigos, de algunos miembros del clero o personas que tienen un cargo eclesiástico, abusos contra menores, contra personas vulnerables y también abusos de otros tipos, espirituales, sexuales, económicos, de autoridad, de conciencia. Una herida abierta que sigue causando dolor a las víctimas y a los supervivientes, a las familias. Algunas diócesis informan que los participantes querían que se reconociera y se enmendara este abuso del pasado. Esto lo dijeron en la Conferencia Episcopal de Australia. Finalmente, en muchos países este proceso sinodal se ha topado con guerras que ensangrientan nuestro mundo, se han observado formas de incitación sectaria, etnias, que han degenerado en conflictos armados y políticos, a menudo sangrientos. Por ejemplo, esto sucedió en la iglesia maronita. Este sínodo nos ha hecho comprender que la pastoral de la unidad y la reconciliación debe seguir siendo una prioridad. Esto nos lo dicen en la Conferencia Episcopal de Ruanda. La dignidad bautismal común. Las prácticas de la sinodalidad vivida han constituido un momento crucial y precioso. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que como bautizados compartimos esta dignidad y esta vocación común de participar en la vida de la iglesia, como nos lo dice la Conferencia Episcopal de Etiopía. Han crecido la conciencia y la importancia de quienes han recibido la gracia del bautismo, de caminar juntos. Por ejemplo, también en Japón ha habido esta participación. En Japón nos hablan de una toma de conciencia de la iglesia sinodal para caminar juntos como un camino para una iglesia misionera. Entonces, la síntesis presentan el proceso sinodal como una experiencia de novedad y frescura. El pueblo de Dios que desata un carácter excepcional en esta experiencia de expresarse libremente en estos momentos organizados, en los cuales se les pide que hablen a pesar de que llevan décadas asistiendo a la iglesia. Por ejemplo, esto nos lo comentó la Conferencia Episcopal de Pakistán. Utilizando una imagen bíblica, se podría decir que el proceso ha marcado los primeros pasos del retorno de un exilio. Si la iglesia no es sinodal, nadie puede sentirse realmente en casa. El capítulo 2 nos habla a la escucha de las escrituras. El profeta dirige palabras que nos ayudan a centrarnos en lo que el Señor nos llama a través de una experiencia sinodal. Y a partir de estas palabras de Isaías, que nos invita a imaginar a la iglesia como una tienda, como la tienda del encuentro que acompaña al pueblo por el desierto, la firmeza de esta tienda, ¿qué es lo que nos garantiza? Una solidez por las estacas, por los cimientos, como la fe que no cambia, que están firmes siempre.
pero que sí pueden ser trasladados y plantados en un terreno nuevo. Esto es lo que representa esta tienda. Nuestra fe, que siempre debe de buscar terrenos nuevos. ¿Para qué? Para que se pueda sembrar esta fe, caminar con el pueblo, acompañarlo en ese discernimiento y en ese caminar hacia el Padre. Ensanchar la tienda requiere acoger a otros en ella, dar cabida a la diversidad, implicar la disposición a morir a sí mismo por amor, encontrarse en y a través de la relación con Cristo, con el prójimo. El capítulo 3 nos habla hacia una iglesia sinodal misionera, y en esta imagen bíblica de la tienda se entrelaza con las que aparecen en numerosas síntesis, la de la familia y la del hogar. La iglesia casa no tiene puerta porque no se cierra, tiene un perímetro que se ensancha continuamente. Esto nos lo dice, por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Italia, y por su lado, la Conferencia Episcopal de Irlanda nos dice: los que se sienten en casa en la iglesia echan de menos a los que no se sienten en casa. Estas aportaciones recibidas son alentadoras porque evitan dos de las principales tentaciones que actualmente enfrenta la iglesia ante la diversidad. La primera es la de quedar atrapado en el conflicto. ¿Por qué? Porque se cierran horizontes. La segunda es la de separarse espiritualmente, desinteresándose de las tensiones en juego, continuando una propia senda sin implicarse con los cercanos en el camino. La visión de la iglesia capaz de una inclusión radical, una pertenencia compartida y una profunda hospitalidad según las enseñanzas de Jesús en este proceso sinodal. Nos dice un grupo parroquial de Estados Unidos que es un lugar que, en lugar de comportarnos como custodios que excluyen a otros de la mesa, tenemos que asegurarnos de que la gente sepa que todos pueden encontrar un lugar y un hogar aquí. La escucha se convierte en acogida, sí, porque en este viaje de la iglesia es un caminar hacia una mayor inclusión, como la tienda, que es grande y que incluye y que se extiende cada vez más y que se realiza de un modo gradual. Esto quiere decir paso a paso. Comienza por la escucha y requiere de una conversión amplia y profunda en actitudes y estructuras, de nuevos enfoques, en un acompañamiento pastoral y disposición a reconocer que en las periferias puede ser un lugar donde resuene una llamada a esta conversión y a poner en práctica el Evangelio. La síntesis reflexiona sobre una dificultad de escucha profunda y de aceptar ser transformados por esta escucha, pero es importante escuchar a los demás, al mundo, a las culturas, y también a estructuras jerárquicas que favorecen las tendencias autocráticas. ¿Por qué? Porque no se trata de solamente que la jerarquía sea la que opine, sino que todos nos pongamos en una actitud de escucha. Una cultura clerical e individualista que aísle a los individuos, que fragmente relaciones entre sacerdotes y diáconos. Por ejemplo, la síntesis de Polonia afirma que no escuchar conduce a la incomprensión, exclusión y marginación. Fíjense todo lo que nos puede llevar la no escucha: a excluir, a no comprender. Y esto no solamente a nivel iglesia, a nivel personal, en la familia, en el trabajo. La no escucha del otro siempre va a llevar una incomprensión y una exclusión, y por lo tanto una marginación. Al mismo tiempo, las síntesis son sensibles a la soledad y al aislamiento de muchos miembros del clero, que tampoco ellos se sienten escuchados. Quizás unas voces menos evidentes en la síntesis es que los sacerdotes y los obispos que hablan de sí mismos y de su experiencia de caminar juntos. Esto en general es la preocupación por la escasa presencia de la voz de los jóvenes también en este proceso. La iniciativa de Sínodo Digital constituye este esfuerzo importante para escuchar a los jóvenes y ofrecer nuevas perspectivas para el anuncio del Evangelio.
Por ejemplo, la síntesis que ofrece las Antillas dice que dado que nuestros jóvenes experimentan un nivel muy alto de alienación, debemos hacer una opción preferencial por ellos. Numerosas síntesis señalan la falta de estructuras y formas adecuadas para acompañar también a personas con discapacidad, de reclamar nuevos modos para acoger sus aportaciones y promover su participación. No surgen por casualidad, sino que tienen una raíz común, la idea que la vida de las personas con discapacidad valga menos que la de los demás. Claro que sabemos que la dignidad del ser humano es para todos los hombres, de todas las naciones, de todas las razas, de todos los continentes. Del mismo modo se destaca este compromiso del pueblo de Dios por la defensa de la vida, frágil y también amenazada, en todas las etapas desde la concepción. Por ejemplo, para la Iglesia greco-católica ucraniana, forma parte de la sinodalidad el prestar atención a las mujeres que deciden abortar por miedo a la pobreza material y al rechazo de las familias en Ucrania. Las síntesis muestran claramente que muchas comunidades han comprendido que la sinodalidad como una invitación a escuchar a los que se sienten exiliados de la Iglesia, a los grupos que experimentan un sentimiento de exilio, son diversos, empezando por muchas mujeres y jóvenes que no ven reconocidos sus dones y capacidades. Entre los que piden un diálogo más incisivo, un espacio acogedor, encontramos a quienes por diversas razones sienten una tensión entre pertenecer a la Iglesia y sus propias relaciones afectivas, como por ejemplo los divorciados que se vuelven a casar, que muchas veces piensan que están excluidos de la Iglesia. Los padres y madres solteros también se sienten excluidos. Personas LGBTQ también se sienten excluidas de la Iglesia. Entonces, ¿cómo falta y cómo se reclama esta acogida? Que es un desafío a las iglesias locales. La gente pide que la iglesia sea un refugio para los heridos y rotos y que no sea una institución para los perfectos. Quieren que la iglesia salga al encuentro de las personas donde se encuentren, que caminen con ellas, en lugar de juzgarlas, que se establezcan relaciones reales a través de la atención y la autenticidad, y no con un sentimiento de superioridad. Esto nos lo dice la Conferencia Episcopal de Estados Unidos. Hay un nuevo fenómeno en la iglesia y es la novedad absoluta. Por ejemplo, en Lesoto nos dicen las relaciones entre personas del mismo sexo. Esta novedad es confusa para los católicos y para los que la consideran un pecado. Sorprendentemente hay católicos en Lesoto que han empezado a practicar este comportamiento y esperan que la iglesia los acoja a ellos y a su forma de comportarse. Es un reto grande, es un reto problemático para la iglesia, porque estas personas se sienten realmente excluidas. Por otra parte, los que han dejado el ministerio ordenado para casarse también, piden una mayor acogida y apertura al diálogo, porque a pesar de que ya tuvieron el ministerio y decidieron tomar otro rumbo, tampoco se les puede excluir de la iglesia. A pesar de las diferencias culturales, existen notables similitudes entre los distintos continentes en lo que respecta a lo que se percibe como excluidos de la sociedad. También en la comunidad cristiana, lamentamos como iglesia en Bolivia que no hemos podido llegar de manera efectiva a los pobres de las periferias. Esto nos lo dice el Consejo Episcopal de Bolivia, la Conferencia Episcopal de Bolivia. Entre los grupos excluidos más mencionados están los más pobres, los ancianos, los pueblos indígenas, los emigrantes sin pertenencia alguna que llevan una existencia precaria, los niños de la calle, los alcohólicos y drogadictos, los que han caído en manos de la delincuencia y aquellos para los que la prostitución es la única posibilidad de supervivencia, las víctimas de la trata de personas, los supervivientes de abusos en la iglesia y fuera de ella, los presos, los grupos que sufren discriminación y violencia por motivos de raza, etnia, género, cultura y sexualidad.
En fin, todos ellos aparecen como personas con rostros y nombres que llaman a una solidaridad, a un diálogo, a un acompañamiento y a una acogida. Hermanas y hermanos para la misión, es necesario que todos en la iglesia entremos en un proceso de conversión para esta necesidad, para que haya un querigma como un anuncio y una escucha fundamental de Cristo crucificado y resucitado. ¿Para qué? Pues para que volvamos a renacer en este amor, primero este amor que hizo nuestras raíces como en aquellas primeras comunidades en la que todo lo tenían en común. Esto nos lo dice la Conferencia Episcopal de Costa Rica. Ensanchar la tienda está en el centro de la acción misionera. Por lo tanto, una iglesia sinodal representa un poderoso testimonio del Evangelio en el mundo. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que nos impulsa a que se renueven estas estrategias, este empeño, esta dedicación, esta motivación a caminar juntos, a llegar juntos más lejos y hacia los más alejados, llevar la palabra con entusiasmo y con alegría, usar talentos, dones, capacidades, asumir los nuevos retos. Estos retos que nos provoca un cambio cultural a la luz de la fe y de la iglesia, como nos lo menciona la Conferencia Episcopal de Venezuela. El mundo necesita una iglesia en salida, que rechace la división entre creyentes y no creyentes, que vuelva su mirada a la humanidad y le ofrezca una experiencia de salvación, un desborde del don que responda al grito de la humanidad y de la naturaleza, como nos lo dice la Conferencia Episcopal de Portugal. La misión de la iglesia en el mundo de hoy. En muchos lugares los cristianos viven en medio de personas de otras confesiones o no creyentes y entablan un diálogo cotidiano y común. Se cultiva entonces un clima social de diálogo con lo que practican las religiones tradicionales africanas y con cualquier otra persona o comunidad, sea cual sea la confesión religiosa a la que pertenezcan. Por ejemplo, esto nos lo comparte la Conferencia Episcopal de Senegal, de Mauritania, de Cabo Verde y de Guinea-Bissau. Las heridas de la iglesia están íntimamente relacionadas a las del mundo. Las síntesis hablan de los desafíos del tribalismo, del sectarismo, el racismo, la pobreza, la desigualdad de géneros de vida de la iglesia y del mundo. Uganda, por ejemplo, hace eco de estos países, se escucha más a los ricos e instruidos. La síntesis de Filipinas señala que muchos de los que pertenecen a las clases bajas de la sociedad y los marginados también se sienten excluidos de la iglesia. El pueblo de Dios entonces tiene que expresar un profundo deseo de escucha al grito de los pobres y el clamor de la tierra. En particular, las síntesis nos invitan a reconocer esta interconexión en este reto social y también del medio ambiente, y a responder a ellos colaborando, formando alianzas con otras confesiones cristianas, creyentes de otras religiones, pero que sean personas de buena voluntad. Es nuestro deseo proteger a toda la creación de Dios, ya que de muchas maneras el bienestar de nuestros pueblos depende del océano. Esto, fíjense, una conferencia episcopal del Pacífico nos habla de que en algunos de nuestros países el océano representa la amenaza principal, ya que el cambio climático tiene consecuencias drásticas para la propia supervivencia de estos países. Algunas síntesis destacan la importancia del papel de la Iglesia en el espacio público, particularmente en relación a los procesos de construcción de la paz y la reconciliación. Surge el deseo de una mayor formación en la doctrina social de la Iglesia. Nuestra Iglesia no está llamada a la confrontación, sino al diálogo y la cooperación en todos los niveles. Nuestro diálogo no puede ser un diálogo apologético, con discusiones inútiles, sino un diálogo de vida y de solidaridad, como nos lo dice la Iglesia Católica de Armenia. A partir del Concilio Vaticano ha progresado este diálogo ecuménico en la experiencia concreta de nuestro país.
hablando de la República Centroafricana, este caminar juntos entre cristianos de diferentes confesiones ya es un hecho. Nuestros barrios, nuestras familias, los lugares donde velamos a los difuntos, nuestros lugares de trabajo son auténticos espacios ecuménicos de diálogo interreligioso. También señalan el delicado fenómeno de crecimiento del número de familias interconfesionales e interreligiosas, con sus necesidades cada una de acompañamiento. Numerosas síntesis destacan la importancia de reconocer que la Iglesia cumple su misión de anunciar el Evangelio dentro de contextos culturales específicos, padeciendo la influencia de los profundos y rápidos cambios sociales. Muchas iglesias señalan que se enfrentan a un contexto cultural marcado por la disminución de la credibilidad y confianza. ¿Por qué? Debido a las crisis, nuevamente hablamos de los abusos. Otras señalan el individualismo y el consumismo como factores culturales críticos. ¿Por qué? Nos dice la Conferencia Episcopal de Hungría, que cada día sienten que en su país el anuncio del Evangelio está siendo desafiado por la creciente secularización, el individualismo y la indiferencia hacia las formas institucionales de la religión. Pues sí, porque el mundo nos absorbe y poco a poco el celular, los medios de comunicación mal enfocados, pues nos llevan a una secularización y nos alejan mucho de nuestra religión. La síntesis de Malta subraya cómo las relaciones entre la Iglesia y el poder político siguen repercutiendo. Dicen ellos, dice Irlanda, la Conferencia Episcopal de Irlanda, vivimos en una sociedad consumista que no ha conseguido garantizar la sostenibilidad, la equidad o el sentido de plenitud. Otras experimentan un pluralismo de posiciones en su interior. Por ejemplo, África del Sur también sufre el impacto de estas tendencias de la secularización. Dice que han surgido diferentes puntos de vista y no es posible formular una posición comunitaria definitiva sobre ninguna de estas cuestiones. En algunos contextos el testimonio de fe se vive hasta el martirio. Hay países en que los cristianos, especialmente los jóvenes, se enfrentan a un reto de una conversión sistemática forzada a otras religiones. Un elemento esencial de la sinodalidad es que todavía hay que profundizar, es la llamada a un enfoque intercultural más decidido. Intercultural es la convivencia entre diferentes culturas. Este enfoque empieza por caminar junto a los demás, apreciando las diferencias culturales y entendiéndolas como factores de crecimiento. Por ejemplo, el encuentro entre la Iglesia Católica de Camboya y los monjes y laicos budistas camboyanos crean una nueva cultura. Todas nuestras actividades se influyen en el mundo entero. Podemos ser diferentes en la religión, pero todos buscamos el bien común. Por ejemplo, la Conferencia Episcopal de Laos y Camboya es lo que nos comparte. Si buscamos el bien común, ¿por qué tenemos que estar separados? Sin embargo, incluso cuando uno llega a aceptar o hasta apreciar al otro, el viaje aún no está completo. El enfoque intercultural de la Iglesia apunta al horizonte al que Cristo nos llama, el reino de Dios. También debemos prestar atención a estos pensamientos e ideas de la familia ampliada y de los compañeros de viaje no católicos, políticos, no creyentes. Hay voces a nuestro alrededor que no podemos permitir ignorar si no queremos perdernos lo que Dios está susurrando a través de ellas, como esto nos lo dice la Conferencia Episcopal de Zimbabue. Las iglesias universales deben seguir siendo garante de esta unidad, pero las diócesis pueden inculturar la fe localmente. La descentralización es necesaria. Esto nos lo menciona la Arquidiócesis de Luxemburgo. En no poca síntesis se pide reconocer, asumir, integrar y responder mejor a las riquezas de las culturas locales, muchas de las cuales tienen puntos de vista sobre el mundo y estilos de acción que son sinodales. Los cristianos están llamados a ofrecer su contribución
desde su propia visión de la fe para enculturarla en los nuevos contextos culturales. En muchos casos se pide que se preste especial atención a la situación de los pueblos indígenas. Su espiritualidad, sabiduría y cultura tiene mucho que enseñar. Comunión, participación y corresponsabilidad. La misión de la Iglesia se realiza a través de la vida de todos los bautizados. Las síntesis expresan un profundo deseo de reconocer y reafirmar la dignidad común como base de una renovación de la vida y de ministerios en la Iglesia. Se afirma el valor de las vocaciones en la Iglesia y se invita a seguir a Jesús regresando a un estilo y forma de ejercer el poder y la autoridad como un medio de ofrecer sanación, reconciliación y liberación. Porque la única autoridad legítima en la Iglesia debe ser la del amor, el servicio, como lo hizo el Señor Jesús. Esto nos lo comparte la Conferencia Episcopal de Argentina. Más allá del clericalismo, muchas síntesis expresan profundo aprecio por los sacerdotes que llevan a cabo su misión con fidelidad y dedicación y se preocupan por las numerosas exigencias a las que deben de enfrentar. También expresan el deseo de contar con sacerdotes mejor formados, mejor acompañados y menos aislados. Por ejemplo, el clericalismo se considera una forma de empobrecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque es una privación a los verdaderos bienes del ministerio ordenado y una cultura que aísla al clero y perjudica al laicado. El clericalismo puede ser una tentación para los clérigos como para los laicos. Nos señala la República Centroafricana. Algunos párrocos se comportan como dispensadores de órdenes, imponiendo su voluntad sin escuchar a nadie. La síntesis coreana también nos afirma, a pesar de la participación de las mujeres en muchas actividades de la Iglesia, a menudo son excluidas de los principales procesos de toma de decisiones. La Iglesia necesita mejorar su conciencia y los aspectos institucionales de sus actividades. Esto nos lo dice la Conferencia Episcopal de Corea. La Iglesia se enfrenta a dos retos relacionados. Las mujeres siguen siendo la mayoría de quienes asisten a la liturgia y participan en las actividades. Los hombres son una minoría. Sin embargo, la mayoría de las funciones de toma de decisiones y de gobierno están en manos de los hombres. Hay semillas de sinodalidad en las que se abre un nuevo camino de solidaridad. Hay que asegurar un futuro de justicia racial y étnica y de paz para los hermanos y hermanas. Los obispos reconocemos que la teología bautismal que impulsó el Concilio Vaticano II, base de la corresponsabilidad en la misión, no ha sido suficientemente desarrollada. Por lo tanto, la mayoría de los bautizados no se sienten identificados con la Iglesia y menos tienen una corresponsabilidad misionera. Además, los liderazgos en las estructuras pastorales, así como la mentalidad de muchos presbíteros, de manera que los llamados laicos comprometidos en las parroquias, que son los menos, terminan siendo exigidos y sobrecargados de responsabilidades intraeclesiales, en los que exceden y se agotan con el tiempo. Esto nos lo comenta la Conferencia Episcopal de México. La dinámica de la sinodalidad interpela a la propia curia romana. Es necesario recordar la colaboración de los demás dicasterios de la curia romana con los que se consulta regularmente. Se advierte, sin embargo, que en este ámbito se deben encontrar instrumentos para favorecer el crecimiento de una práctica y un espíritu más sinodal que se implemente en la curia romana, como ha sido deseado en la Constitución Apostólica Predicate Evangelium. Asimismo, las conferencias episcopales se preguntan qué significa para ellas la sinodalidad. También los obispos han rezado y conversado sobre la pregunta: ¿cómo hacer y vivir una conferencia episcopal más sinodal? Esto nos lo comparte la Conferencia Episcopal de Paraguay. Para la realización de estos elementos de sinodalidad se necesitan programas de educación y formación dirigidos al clero
y a los laicos para una comprensión compartida de la sinodalidad. Es crucial para poder caminar juntos en todas las iglesias locales. Esto nos lo comenta la Conferencia Episcopal de Myanmar. La cultura de la sinodalidad, indispensable para animar las estructuras y las instituciones, requiere de una adecuada formación, pero no puede dejar de alimentarse de la familiaridad con el Señor y de la capacidad de escuchar la voz del Espíritu. El discernimiento espiritual debe acompañar siempre cualquier estrategia y la toma de decisiones acompañados por el Espíritu Santo. Capítulo 4. Próximos pasos. Mirar al futuro del proceso sinodal requiere considerar dos horizontes temporales. El primero es un horizonte a largo plazo en el que la sinodalidad toma la forma de una perenne llamada a la conversión personal y a la reforma de la Iglesia. La segunda, al servicio de la primera, es la que centra nuestra atención en los encuentros de la etapa continental que se están viviendo. Por lo que caminar juntos como pueblo de Dios requiere que se reconozca la necesidad de una conversión continua, individual y comunitaria. La escucha, el diálogo, son el camino para acceder a los dones que el Espíritu nos ofrece a través de la variedad multiforme de la Iglesia única, con los carismas, vocaciones, talentos, habilidades, lenguas y culturas, tradiciones espirituales y teológicas, diferentes formas de celebrar y de dar gracias. El mensaje entonces del sínodo es sencillo: estamos aprendiendo a caminar juntos y a sentarnos juntos para partir este único pan, para que cada uno y cada una encuentre su lugar. Metodología de la etapa continental. Este documento para la etapa continental, DEC, nos invita a dar un paso más en este camino espiritual. Para una iglesia sinodal se necesita comunión, participación y misión, y constituye el punto de referencia, así como la experiencia de los discípulos de Emaús. Fue solo el comienzo de su nueva misión. Nuestro proceso sinodal es solo el primer paso. Etapas claves del proceso. Cada asamblea continental está llamada a llevar a cabo un proceso de discernimiento que sea adecuado al propio contexto local y a redactar un documento final que dé cuenta del mismo. La mayoría de las conferencias episcopales consultadas por la Secretaría General del Sínodo desea que los representantes de todo el pueblo de Dios participen en la etapa continental. Por eso se pide que todas las asambleas sean eclesiales y no solo episcopales, asegurando que su composición represente de manera adecuada la variedad del pueblo de Dios: obispos, presbíteros, diáconos, consagradas y consagrados, laicos y laicas. Este proceso, que va desde la publicación de este documento DEC hasta la redacción del Instrumentum Laboris, estará conformado por los siguientes pasos. Número 1. El DEC enviará a todos los obispos diocesanos, cada uno de ellos junto con su equipo sinodal, que coordinó la primera fase, organizará un proceso eclesial de discernimiento sobre el DEC. Número 2. Con la participación del equipo sinodal, cada conferencia episcopal tiene la tarea de recoger y sintetizar las reflexiones sobre las tres cuestiones señaladas anteriormente. Número 3. La reflexión y el discernimiento de cada conferencia episcopal serán luego compartidos en el seno de la Asamblea Continental según las modalidades establecidas por el Grupo de Trabajo Continental. Número 4. Al planificar el desarrollo de cada Asamblea Continental específica, puede ser útil reflexionar sobre cómo utilizar el método ya difundido y ampliamente apreciado de la conversión espiritual. Número 5. Cada asamblea continental redactará su propio documento final de aproximadamente 20 páginas, afrontando las tres cuestiones señaladas anteriormente desde su propio contexto específico. Los documentos finales serán presentados por cada grupo de trabajo continental a la Secretaría del Sínodo antes del 31 de marzo del 2023, sobre la base de los documentos finales de las asambleas continentales,
Se redactará el Instrumentum Laboris para junio del 2023. Hasta aquí hemos podido conocer un poco más sobre esta riqueza intercultural que se ha dado en estas primeras fases del sínodo. Veamos ahora qué nos pide que reflexionemos profundamente nuestro cuestionario guía. Nuestro cuestionario guía. Primer tiempo. Número 1. La sinodalidad se ha transformado en un modo de ser de la Iglesia. ¿Cómo se ha trabajado en tus centros, regiones o diócesis? ¿Qué podrías recomendar a quien está en este proceso y está encontrando resistencia en sus ambientes? Del documento de Aparecida 145, ¿qué tomarías como argumento para que esto te ayude? Entonces, bueno, aquí nos está preguntando cómo se ha trabajado este proceso de sinodalidad y cómo podemos recomendar a quien está ya en este proceso y está encontrando resistencia en sus ambientes. Yo creo que todos hemos vivido esta parte de estar trabajando de alguna manera en nuestra parroquia, en nuestra capilla, y que encontramos mucha resistencia a nuestros ambientes. El documento de Aparecida nos ayuda diciendo que cuando crece la conciencia de pertenencia a Cristo, en razón de la gratitud y alegría que produce, crece el ímpetu de comunicar a todos el don de este encuentro. Cuando se vive este querigma o este primer encuentro con Cristo, como nos decía Jeremías, ¿cómo no hablar de ti si tu voz me está quemando por dentro? ¿Cómo no llevar a Cristo a todas las personas, a toda la gente, a todas las naciones, si dentro de cada uno de nosotros está esa llama encendida que nos ayuda y que nos impulsa a ir hacia los demás? Entonces, como primer paso, tenemos nosotros que vivir un encuentro profundo, real, sincero con Cristo para poderlo después llevar a todos los ambientes y contagiar a los demás de este fuego del amor de Jesús. Número 2. ¿Qué piensas de la participación recibida para este sínodo sobre sinodalidad? ¿Participaste o te gustaría aportar para que esta sinodalidad no solo quede en palabras, sino que también se lleve a la acción? Claro, ¿no? Yo creo que todos queremos aportar en acción, primeramente siendo un ejemplo y un testimonio para la vida, estando en gracia, estando en comunión, tratar de tener ese plan en mi vida de ir cambiando, ir quitando lo que no nos ayuda, ir llenándonos de Dios, ir llenándonos de Cristo, buscar la acción del Espíritu Santo en nuestro interior para que podamos participar y hacer aportaciones primeramente en nuestra iglesia local, en nuestras capillas, en nuestros ambientes, en nuestra calle, participar o llevar algo, hacer algo innovador, ¿sí? Llevar la palabra, a hacer una oración vecinal, llevar la palabra, invitarlos a nuestros grupos de formación, a las personas que están más alejadas. O sea, aquí podemos enriquecernos a través de la participación de todos los miembros del grupo. 3. Tomando en cuenta las 5 tensiones creativas, ¿cómo las aterrizarías para el futuro proceso que llevaremos en los siguientes 12 años? Las 5 tensiones creativas, recordemos que es la escucha, el impulso hacia la misión, el compromiso de llevar esta misión a través de la participación, la construcción de posibilidades concretas para vivir en comunión y la liturgia eucarística. Bueno, entonces, ¿cómo podemos participar para aportar a esta sinodalidad? Pues primero es la escucha, escuchar a los demás, las necesidades que tenemos como personas, como pueblo, como comunidad, y cómo podemos ayudar a la luz del Evangelio en cada uno de estos procesos. ¿Por qué? Porque comenzamos una formación que posiblemente primero Dios nos lleve 12 años de formación ininterrumpida, pero tenemos que empezar con esta acción de hacer obras buenas, no solamente dedicarnos a la palabra, sino llevarla a la acción y a las obras. Eso es lo que el mundo necesita. Y también ir conociendo de la liturgia,
eucarística para vivirla con esta plenitud como cristianos, la comunión, hacerla tangible, participar y alimentarnos de la palabra y de los sacramentos. Número 4. El interés de los laicos en participar activamente en estos procesos ha despertado la idea y el deseo de implicarse en la vida de la Iglesia, y nos animan a ello Christi Fidelis Laici y Documento de Aparecida. ¿Podrías compartir algunas ideas y cómo implementarías desde tus centros? Claro. En Aparecida nos habla sobre que la Biblia muestra que cuando Dios creó al mundo con su palabra, expresó satisfacción diciendo que era bueno. Y en Christi Fidelis Laici nos habla de la participación de los fieles laicos en esta vida de la Iglesia. Los fieles participan no solo llevando sus funciones y ejercitando sus carismas, sino también de muchos modos. Participación que se encuentra su primera y necesaria expresión en la vida y misión de la Iglesia particular, y que se va extendiendo hacia la diócesis hasta llegar a una Iglesia universal única. Entonces, pues sí, algunas ideas de cómo implementarlas desde tus centros. Aquí depende de cada uno, de cómo vivamos la realidad de cada centro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo vivir en una capilla, dando servicio en una capilla chiquita, donde los feligreses que llegan a misa son máximo 30, a estar dando servicio en una grande parroquia, ¿no? Entonces, cada una tiene su desafío, porque podríamos decir que en una capilla pequeña, pues los laicos se conocen todos, entonces es más fácil como que invitarlos a participar, y en una parroquia grande, pues cada quien vive pues su vocación, su vida, su historia, y es como más difícil llegar. Sin embargo, muchas veces la invitación, cuando son parroquias grandes, pues puede dar más frutos si esta invitación es eficaz, si se tienen algunos métodos didácticos para invitar a los diferentes grupos, no solo a la escuela de pastoral, a todos los grupos, al coro, a catequesis, a hacer grupos misioneros, etcétera. Pero esto va a depender de cómo se organiza y se lleva a cabo esta labor. Y aquí pues va a depender de muchas opiniones, que se enriquece a través de la opinión de todos los participantes del grupo de reflexión. 5. El diálogo e intercambios de opiniones permitió abrir un terreno antes no explorado. ¿Cómo esto puede repercutir desde nuestra obra apostólica y con tus dirigidos? ¿Fomentas este diálogo comprometiéndote a escuchar todas las voces, aun si éstas no te favorecen? Desafortunadamente, no estamos tan acostumbrados al diálogo. ¿Por qué? Porque muchas veces nos escuchamos a nosotros mismos, pero no escuchamos a los demás. Entonces, cuando llevamos a cabo un grupo de reflexión, queremos que los demás contesten lo que yo quiero que contesten, pero realmente no. En eso no consiste el diálogo ni el intercambio de opinión. El intercambio de opinión consiste en que vamos a estar abiertos a que el otro pueda pensar completamente diferente a nosotros, y eso va a enriquecer. No debemos demostrar enojo, apatía o discriminación porque una persona piense diferente. Al contrario, hay que aprender a escucharlo. ¿Por qué está diciendo eso? ¿En qué se basa? ¿Qué experiencia de vida ha tenido? Y conocerlo más profundamente va a hacer que no lo excluya, sino lo integre a nuestro grupo. Entonces hay que ver cómo esto sí afecta, porque muchas veces excluimos a las personas que piensan diferente y solamente aceptamos a aquellas que nos dicen a todo que sí están de acuerdo, pero realmente no existe un crecimiento más allá. El diálogo, intercambio de opiniones es difícil, no es fácil aceptar la forma de pensar diferente, no es fácil, pero a esto nos está llamando la sinodalidad. Entonces hay que reflexionar mucho en esta pregunta número 5. Muchas veces hemos visto tristemente que en los grupos de reflexión ya empiezan a discutir
porque piensan diferente y cada quien quiere que su idea prevalezca y se plasme en la hoja de respuestas. Y no debe de ser así. ¿Cuándo hacemos el esfuerzo por entender las dos ideas y lograr una sola respuesta? Es un esfuerzo que requiere tiempo y que requiere dedicación, pero muchas veces no lo hacemos. Entonces, pues es un momento de meditar en eso. Número 6. ¿Qué se requiere para ensanchar el espacio de la tienda a que se refiere el profeta Isaías? ¿Y qué es lo que le da firmeza, pero le permite moverse para expandirse y sea capaz de albergar a todos? Pues aquí efectivamente lo que le da firmeza es las bases. Esas, como nos dice aquí en la lectura, dice: ensancha tu espacio de tu tienda sin demora, despliega tus toldos, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Las estacas dan mucha seguridad, las cuerdas dan fuerza, los toldos permiten cubrir. Entonces, ¿qué estamos haciendo para ensanchar la tienda? Pues tenemos que buscar esta firmeza, como el toldo, de que nuestra tienda, una vez que llegue a una persona o a un grupo, sea firme, sea fuerte y que el viento no la pueda tirar. Al contrario, que todos se sientan acogidos y seguros en esta tienda. Y en Filipenses nos dice: tengan unos con otros las mismas disposiciones que tuvieron en Cristo Jesús, siendo Él de condición divina, no se apegó a su igualdad con Dios, sino que se redujo a nada. Sí, el himno cristológico, ¿no? Tomando la condición de servidor, se hizo semejante a los hombres y encontrándose en la condición humana. Si Cristo, que es Cristo, tomó y se hizo el siervo de Dios, tomó la condición de hombre y se hizo siervo de Dios, nosotros debemos también de albergar a los demás y hacernos servidores de los demás con este espíritu de servicio, para que ellos puedan caber en nuestra tienda y que nuestra tienda, ya no cabemos en nuestra tienda, hay que hacerla más grande y hay que buscar un toldo fuerte y más cuerdas para reforzar y que las estacas estén bien clavadas en la tierra. Número 7. ¿Cuáles son las tentaciones a que se enfrenta la iglesia? Explica las diferencias entre la experiencia de Babel y la de Pentecostés. Pues sí, en Babel cada quien su propia lengua, y en Pentecostés todos entendiendo las diversas lenguas. Más bien, en Babel hablando diferentes lenguas y en Pentecostés hablando todos entienden, porque es diferente. Los apóstoles hablaban y todos les entendían, y eso que eran de diferentes lenguas. Entonces quiere decir que esta reflexión va más allá de una división, de que los jóvenes no se entienden con los papás no se entienden con los hijos, entre hermanos no se entienden, entre familia no se entienden, entre parientes no se entienden. ¿Por qué? Porque vivimos en un Babel, donde cada quien habla de acuerdo a su propio criterio, a lo que cada quien piensa, y no están abiertos a hablar un lenguaje común, el lenguaje del amor. El lenguaje común es el lenguaje del amor, el lenguaje donde no importa que tú hables inglés y yo francés, el amor entiende todos los lenguajes, porque el amor no tiene límites. El amor va más allá, es una virtud teologal. Entonces, que va mucho más allá de este mundo. El amor, todo puede acabar, pero el amor no. Entonces, este amor fue el que en Pentecostés los apóstoles sentían al Espíritu dentro de ellos, que se había posado sobre ellos, y ellos tenían este amor por predicar a Jesús resucitado. Ese amor de que nosotros debemos de tener ardiente en nuestro corazón es el que nos debe impulsar a ir hacia los demás y a dar a conocer a este Jesús crucificado y resucitado. 8.
¿Cómo es la visión de una iglesia capaz de una inclusión radical según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y cómo nos hemos estado comportando al respecto? Documento de Aparecida 210, ya que estamos llamados para acoger en la existencia de los que son compañeros de viaje de la humanidad. Qué padre decir que todos los que vivimos en el mundo somos compañeros de viaje. Y entonces el documento de Aparecida nos habla de la misión propia y específica que se realiza en el mundo, de tal manera que con el testimonio y la actividad contribuyan a la transformación de la realidad. ¿Sí? Esta misión evangelizadora que incluye, una inclusión radical es incluir a todos, como en el tema de retiro vimos, a todos. No digo a estos no, a estos sí, no, a todos. Según las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, que incluyó, que vino por los más pobres, por los más necesitados, por aquellos que tenían esa hambre y sed de justicia, esos que estaban marginados por la sociedad. ¿Cómo nos estamos comportando ahora en esta actividad para incluirlos? Pues tenemos que pensar en una iglesia universal, donde Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Una iglesia universal es una iglesia que incluye a todos, absolutamente. Y hacia eso debemos de ir, de caminar juntos, para que la salvación sea juntos como hermanos. Segundo tiempo, ¿cómo es el camino de la iglesia hacia una mayor inclusión para lograr la conversión y poner en práctica el evangelio más decididamente? ¿Y cuáles son los obstáculos estructurales? Escribe ejemplos al respecto. El camino de la iglesia hacia una mayor inclusión es el camino de la conversión 100%, porque la conversión es la única que me va a dar esta seguridad y esta paz y tranquilidad, que yo pueda ir hacia el mundo sin que el mundo me afecte, sin que el mundo logre convencerme de lo contrario, que me atraiga, que me gusten las cosas materiales o lo que el mundo ofrece, y que yo deje con una facilidad esa fe y vaya por otro caminar. No. Entonces es con una conversión real en espíritu y en verdad podemos poner en práctica el evangelio y ser decididos y llevarlo a cabo como buen soldado de Cristo. Los obstáculos estructurales pues siempre van a existir. Siempre va a existir la economía, la política, siempre va a existir una sociedad organizada, personas que buscan el poder, personas que solamente piensan en su conveniencia, pero la iglesia tiene que ir hacia ese caminar. La iglesia tiene que ser mucho más fuerte que todo esto. Y fuerza, nos referimos a una fortaleza espiritual mucho mayor que todo lo que el mundo te pueda ofrecer, para que puedas tú tener la convicción y la seguridad de decir no y de seguir el camino de la evangelización. Número 10. ¿A qué nos conduce no escuchar? ¿Qué debemos hacer para incorporar a los jóvenes en el proceso sinodal? Desde tu punto de vista, ¿por qué es importante considerar a los jóvenes? El sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. Pues porque los jóvenes no son este futuro de la iglesia, son el presente de una iglesia que nos ayuda a llevar a cabo una misión más allá. Los jóvenes tienen esta fuerza, este ímpetu, la alegría y la motivación que el Espíritu Santo les puede dar para ir más allá de otros ambientes a donde los adultos ya no podemos llegar. Ambientes de jóvenes donde pueden involucrar a otros jóvenes en este proceso. ¿Por qué es importante considerar a los jóvenes? Pues por eso, porque la iglesia también es una iglesia joven, que los incluye, que les ayuda a cada uno de ellos a tener este discernimiento vocacional, a que desempeñen un papel importante dentro de la iglesia. Nos dice aquí
el sínodo sobre los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional. En el número 93 nos habla sobre los jóvenes como maestros, animadores, entrenadores y otras figuras de referencias profesionales, ¿sí? Y entonces la experiencia de la Iglesia destaca el papel de la catequesis como acompañantes de comunidades cristianas y de sus miembros. Y después en el 94 nos habla sobre este acompañamiento que no se limita a un acompañamiento de crecimiento espiritual, sino a prácticas de vida cristiana. Llevar a cabo estas prácticas y este diálogo con los jóvenes es comprenderlos a ellos desde su realidad e incluirlos en actividades donde ellos se puedan sentir realmente útiles. Los jóvenes no son de mucha palabra, son de más acción, y esta acción debe de ser con un testimonio real, alguien que los involucre en este testimonio y que pueda ir más allá con ellos y los pueda acompañar, guiar por el camino correcto, el camino de Jesús, el camino del amor, el que nos enseñó Jesús en su doctrina. ¿Cómo se los podemos transmitir? Es un desafío, pero pues primeramente, como todo, es escucharlos. En el número 11 nos dice: expresa cómo acompañar a las personas discapacitadas. Síntesis de la consulta sinodal especial de las personas con discapacidad del dicasterio para los laicos, la familia y la vida. ¿Qué acciones hay que realizar con las mujeres embarazadas que viven en situaciones difíciles? Igualmente las personas a lo mejor no es con discapacidad, sino con capacidades, sus propias capacidades que tienen como persona y que las deben de enfocar a algo que los lleve y los encamine también hacia Jesús, alguna actividad, algún taller, algunas pláticas que ellos pueden dar, involucrados en liturgia, involucrados en algunas actividades que les pueden atraer, ¿sí? Las mujeres que viven en situaciones difíciles, pues un acompañamiento grupal, donde se les pueda apoyar tanto psicológica, espiritual y moralmente, tanto muchas veces como hasta económicamente, cuando el grupo se puede organizar y les puede dar este tipo de ayudas a las mujeres que viven estas situaciones, pero principalmente la espiritual, donde no se alejen de Dios, donde estén de la mano constante de Él, donde no se suelten de su mano y que sepan que en cualquier situación Dios va a estar con ellas en todo momento. Entonces, buscar primero el reino de Dios y lo demás se nos dará por añadidura. El número 12 detalla las situaciones difíciles que viven las personas que se sienten abandonadas y excluidas. ¿Qué piden de la Iglesia? Menciona a los grupos humanos excluidos que sufren discriminación y violencia por diversos motivos. Esas personas con rostros y nombres, ¿a qué llaman? ¿Qué acciones debemos realizar con intensidad? Pues sí, ¿qué piden de la Iglesia las personas que viven en situación difícil? Pues piden amor, piden comprensión, que se les escuche. Han sido abandonadas y han sido excluidas por alguna situación en su vida, pero la Iglesia los debe de acoger con amor, con comprensión, no volviéndolos a excluir y volviéndolos a discriminar, porque muchas veces no tienen hábitos que a lo mejor nos gustaría a nosotros que tuvieran. ¿Por qué? Porque han sido abandonados y porque traen un dolor y un resentimiento en su interior muy grande. Entonces estos grupos humanos que han sufrido la discriminación y la violencia, no queramos que se comporten con madurez. Se van a comportar siempre con actitudes que muchas veces no nos gustan. Pero ese es el real desafío, ¿sí? ¿Qué acciones debemos realizar con intensidad? Acogerlos con amor y buscarles una ayuda, ya sea una ayuda para reconstruir su familia, para reencontrarlos con aquellos seres que los quieren, o bien con alguna institución que los pueda acoger, los pueda acompañar y siempre llevarlos de la mano de Dios, encaminarlos hacia ese caminar de salvación,
hacerles ver que Cristo los ama, que Cristo nunca los ha dejado solos, que siempre los ha traído en sus brazos, porque son personas que, que han sido abandonados. Y como dice el Salmo, si tu padre y tu madre te abandonan, el Señor te recogerá, el Señor te tiene en tus brazos, Él te lleva, Él los ha llevado siempre, y hacérselos saber que Jesús los ha llevado y los ha tenido siempre con Él. Pero también hacerlos sentir que pertenecen ahora a un grupo, que pertenecen a una asociación, que son útiles para este caminar de la iglesia y llevar la misión de la iglesia a todo el mundo. Son muy útiles porque son personas con los dones y carismas que Dios nos ha dado a todos. Número 13. ¿Es saludable convivir con personas de otras confesiones o no creyentes? Sí. ¿Por qué? No. ¿Por qué? Detalla las acciones para apoyar a la formación política y social del mundo actual. En el compendio de la doctrina social de la Iglesia 389 encontrarás grandes aportes a esto. ¿Es saludable convivir con otras personas o le tenemos que decir a nuestros hijos que se alejen de las personas que no creen en Dios? Claro que no. Sí es saludable convivir con personas de otras confesiones o no creyentes, porque nosotros debemos de estar siempre en una formación constante. Entonces, que una persona que no tiene el mismo credo que yo piensa diferente, sí, pero yo me estoy formando y tengo a personas más preparadas que yo que me pueden ayudar a salir de una duda. Es bueno tener una duda, porque la duda me va a hacer crecer en conocimiento y en fe. Aquella persona que nunca duda de su fe, ¿cómo va a crecer? Tenemos que crecer, tenemos que dudar. ¿Por qué? Porque la duda nos va a llevar a ser más fuertes. ¿Sí? No podemos ser cristianos fuertes si nuestra fe no está firme, si no es una fe razonable y sobrenatural. Razonable porque la entiende mi razón y sobrenatural porque me lleva a Dios. Entonces, sí podemos convivir con personas de otras confesiones, pero tenemos que estar formándonos, porque si yo, que no tengo formación, platico con personas no creyentes, pues me van a envolver y no voy a saber ni cómo defenderme ni cómo meter las manos. Entonces, la doctrina social de la Iglesia nos dice, con respecto a la formación política y social del mundo actual, que la autoridad emite leyes justas, es decir, conformes a la dignidad de la persona humana y a los dictámenes de la recta razón, en tanto la ley humana es tal en cuanto es conforme a la recta razón y por lo tanto deriva de la ley eterna. Cuando por el contrario una ley está en contraste con la razón, se le denomina ley inicua. En tal caso cesa de ser ley y se convierte más bien en un acto de violencia, lo que hablábamos. La autoridad que gobierna según la razón pone al ciudadano en relación no tanto al sometimiento con respecto a otro hombre, cuanto más bien de obediencia al orden moral y por tanto a Dios mismo, que es su fuente último. Entonces, la autoridad sí efectivamente emite estas leyes justas conforme a la dignidad de la persona humana y que nos lleven también a esta recta razón. Entonces, por ejemplo, nosotros somos libres de profesar la religión que nosotros queramos profesar, pero esta, como veíamos, nuestra razón siempre nos va a llevar a la verdadera religión. Entonces, pues aquí hay mucho que razonar, que pensar, y cómo podemos nosotros llevar a cabo esta tarea ante los que tienen otras confesiones u otras creencias. Pues es un desafío también grande para nosotros. En el número 14, ¿en tu diócesis o región ha resultado positivo el diálogo ecuménico? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Pues en nuestra región realmente no ha habido diálogo ecuménico, entonces no podemos decir que resultó positivo. Aquí lo que se da a lo mejor es
mucha confrontación, poco diálogo. El diálogo, recordemos que es dos lógicas encontradas para llegar a un solo camino, pero muchas veces lo que hay es discusión, cada quien defiende su punto de vista y no hay diálogo. Entonces, ha resultado positivo. No sé, a lo mejor alguien tenga alguna otra opinión y pueda decir un poco más sobre este tema. Por eso es bueno en los grupos de reflexión enriquecerlo. Con respecto al sectarismo, el tribalismo y el etnonacionalismo, ¿cómo combatir estas tendencias que buscan separación y restricción de expresar la catolicidad de la Iglesia? ¿Cómo combatir estas tendencias que buscan separar y restringir la expresión de la catolicidad de la Iglesia? En el documento de Aparecida nos habla: la cultura en su comprensión más extensa representa el modo particular con el cual los hombres y los pueblos cultivan su relación con la naturaleza y con sus hermanos. Luego nos habla de la quinta conferencia de Aparecida. Mira con verdadera empatía las distintas formas de cultura presentes en nuestro continente. La fe solo es adecuadamente profesada, entendida y vivida cuando penetra profundamente en el substrato cultural de un pueblo. ¿Ok? Pues sí, ¿cómo combatir estas tendencias? Nosotros debemos de buscar siempre la formación, no solamente, primero personalmente, posterior en nuestra familia, siguiendo de nuestra cuadra y de nuestra comunidad, en nuestra parroquia. Buscando siempre esta formación, pues realmente no vamos a poder tener problemas para combatir este sectarismo o tribalismo que trata de dividirnos. Más bien nos mantendremos siempre informados en esta unión y en este caminar juntos hacia el Padre. Bueno, es importante respetar las diferentes formas de cultura, también eso es cierto. No es como combatir, es más bien como que respetar, ¿no?, estas tendencias, pero no involucrarnos y no caer en esas ideologías. Bueno, aquí también pueden opinar. Es importante que en su libretita vayan poniendo ahí algunas respuestas, algunas ideas que nos puedan enriquecer un poco más. La número 16. En nuestros ambientes encontramos una gama extensa, multicultural e infinidad de diversas expresiones religiosas. ¿Cómo hacer que esto no sea motivo de obstáculo para no propiciar el diálogo y la buena comunicación entre nosotros? Menciona algunos ejemplos que nos aporta el documento 400 de Aparecida 480, que nos dice: muchos católicos se encuentran desorientados frente al cambio cultural. Compete a la Iglesia denunciar estos modelos antropológicos incompatibles con la naturaleza y dignidad del hombre. Es necesario presentar la persona humana como el centro de toda la vida social y cultural, resaltando en ella la dignidad de la imagen y semejanza de Dios y vocación a ser hijos de Dios, llamados a compartir la vida en la eternidad. Pues sí, ¿cómo hacer que esto no sea motivo de obstáculo para no propiciar el diálogo y la buena comunicación entre nosotros? Pues no, o sea, realmente el diálogo se puede llevar a cabo solo cuando se escucha. Cuando solamente se habla, no existe un diálogo y mucho menos una buena comunicación. Hay que aprender a escuchar, es el eje de este tema de retiro, la escucha hacia todos los que tienen alguna forma de pensar diferente o forma de vida diferente a nosotros, cultura diferente. La palabra clave está en la escucha. 17. Como dirigentes comprometidos, nuestro deber es seguir a Jesús, pero ¿cómo hacer que nuestro seguimiento sea más efectivo? ¿Cómo resaltar que la corresponsabilidad no es de unos cuantos, sino de todos? Pues sí, pero primero debemos de comenzar con nosotros mismos, comprometiéndonos realmente nosotros en seguir a Jesús, porque muchas veces queremos respuestas de los demás, pero hemos aprendido el arte de hacer, o como dirigentes hacemos todo, damos todas las lecciones, llevamos siempre la convivencia, nunca
comprometemos a nadie más. No, hay que aprender el arte de hacer. ¿Para qué? Pues para que no seamos unos cuantos los que estamos en el servicio, sino que seamos todos. Aquí Christi Fidelis Laici nos dice la participación de los fieles laicos en la vida de la iglesia. Los fieles laicos participan no solo llevando a cabo sus funciones y ejercitando sus carismas, sino también de otros modos. Tal participación encuentra su primera inicial expresión en la vida y misión de las iglesias particulares. Número 18. Sabemos que el clericalismo es un gran problema. Estamos conscientes que esto es algo que se tiene que erradicar de nuestros centros, pero ¿qué sugieres? ¿O cómo lo estás haciendo? Pues mientras unos se sienten con autoridad, a otros se les sobrecarga, orillándolos a abandonar su apostolado. Pues sí, pero también aquí hay que aprender a tener un diálogo con los sacerdotes, porque muchas veces los sacerdotes, y sí, esto se ha dado mucho ahora con la formación de escuela de pastoral, donde ellos se han dado cuenta que hay laicos formados y comprometidos, y cuando hay un diálogo con ellos, cuando se llega a hacer un diálogo, a hacer como le decimos comúnmente, un clic con el sacerdote, entonces todo se va para arriba. El sacerdote mismo te ayuda a la pesca, el sacerdote ayuda a dar un tema, el sacerdote nos da temas a nosotros de segundo, tercer, cuarto grado, nos ayuda a la pesca, nos ayuda a la formación, a invitar, está siempre dispuesto a prestarnos espacios, pero también el laico, ¿qué está dispuesto a hacer? A escuchar, a ayudar y apoyar a las necesidades de la parroquia. Entonces, ¿cómo lo estás haciendo? Yo creo que todos en alguna medida lo estamos haciendo, ¿no? A reserva de que haya problemas reales con el sacerdote o con el clérigo, y entonces sí, pues ya entonces ya es destrucción completa, va en picada. Y aún así podemos, a la luz del Espíritu Santo y del Evangelio, podemos hacer muchas cosas, aún cuando pareciera que todo va en declive. Entonces, aquí es interesante oír la opinión de todos los demás, qué está sucediendo en sus parroquias y cómo sienten esta autoridad. ¿Los ha sobrecargado de responsabilidades? ¿O soy yo mismo el que me voy sobrecargando? Oiga, padre, le ayudo a esto. Pero yo soy el que ayudo, o es mi grupo, y entre todos repartimos el trabajo. Es importante saber cómo podemos participar en la parroquia sin sobrecargarnos. Bueno, aquí hay mucho para reflexionar. Y los temas de carteles nos dicen: número 1, sínodo abierto a todas las voces. Dentro de la iglesia encontramos diferentes dones y carismas que nos ayudan a resolver situaciones complicadas. Esto, como dirigentes, nos debe comprometer más en nuestra formación y demos un mejor testimonio, y así borrar situaciones tristes y dolorosas. Qué interesante va a ser ver cómo plasman esta escucha a todas las voces de diferentes lugares, con diferentes dones y carismas. ¿Sí? Aquí hay que buscar mucho algo que exprese con un solo vistazo esta escucha a todas las voces. En el número 2, sínodo al encuentro de los abandonados y excluidos. Hay algunos miembros que se sienten en esta situación, y nosotros, como fieles laicos, debemos actuar con fe, esperanza y caridad, no solo para acercarlos, sino también para involucrarlos. Son 3 pasos, ¿no? Primero ir a su encuentro, acercarlos y a involucrarlos. Estos 3 pasos se deben de ver plasmados en el tema de cartel. El encuentro hacia ellos que están abandonados, el acercamiento, y después involucrarlos a la vida. ¿Cómo se va a plasmar en un tema de cartel? Bueno, pues aquí hay algunas ideas principales que nos pueden ayudar. Bien, el número 3, sínodo caminando hacia el futuro. Muchas situaciones se están viviendo y como iglesia debemos trabajar en sinodalidad para que en los trabajos venideros seamos rampas de lanzamiento y pistas de aterrizaje, donde ya habíamos visto, ¿no? Lancemos y seamos unas buenas pistas de aterrizaje. Aquí hay como algo que nos puede dar pista para nuestro tema de cartel, pero siempre en miras hacia un futuro, ¿sí? A cómo en el futuro vamos a estar trabajando en esta sinodalidad. Bueno, pues hasta aquí nuestro tema de retiro. Que Dios los bendiga.